Muy buenas tardes, mi nombre es Hernando José Martínez, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del SINU. El día de hoy quiero explicarles cómo es la creación de una hoja de cálculo con la herramienta Excel en el ciclo de Brayton. Voy a explicarles de una manera más automatizada el ciclo de Brayton. Esta hoja constará de varias fórmulas básicas para la relación de problemas de todo tipo de valores. Por ejemplo, dentro de los valores tenemos una temperatura de entrada del compresor de 430, una temperatura de entrada de la turbina de 1480 y el valor de relación de presión de 12. Aquí tenemos las eficiencias y primeramente necesito para realizar estos problemas esta tabla del gas ideal. Esta tabla la tengo ahora mismo en PDF, pero yo la puedo exportar y pasar a Excel. Luego de exportarla y pasarla a Excel, la organizo acá, le pongo sus colorcitos. Esta tabla tiene temperatura, entalpía y presión relativa y otros valores, pero eso no los vamos a usar el día de hoy. Hoy solo vamos a usar amarillo, azul y rojo: presión, entalpía y temperatura. Por el día de hoy solo vamos a usar eso. Entonces el problema me dice que tengo estos valores inicialmente. Entonces, luego de tener estos valores, voy a dejarlo predeterminado aquí. Este valor es este mismo para el estado 1. Tengo una tabla donde describo 4 estados: estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. El estado 1 y el estado 3 los voy a encontrar en esta tabla de propiedades del gas ideal. ¿Cómo hago para encontrarlos de una manera más rápida y fácil? Con la función buscar B. Uso la función buscar B y esta función lo que hace es que me permite, dentro de este sinfín de datos, son muchísimos datos. Imagínate, son 6 columnas de 121 datos cada uno. Dentro de todos esos datos voy a buscar este valorcito 430. Entonces, por ejemplo, yo le doy el valor buscado, sería 430. En la matriz a buscar selecciono toda la matriz, todos los valores que están en la tabla. Y la columna sería la columna 2 o la columna 3, dependiendo de si voy a hallar o presión o entalpía o temperatura, porque cada una de ellas está en una columna diferente. Y así ya no está tablita. Seguidamente, para hallar la presión del estado 2, voy a multiplicar este valor por 12. Este valor que me dio la presión del estado 1 por 12. Entonces, luego de hacer esa multiplicación, esto me va a llevar a una interpolación lineal. Entonces pasamos a la tabla de interpolación, que es esta, para el estado 2. Y para encontrar sus valores mínimos y máximos, porque esta tabla consta de valores mínimos y máximos, luego aplicamos en donde luego vamos a aplicar la fórmula de interpolación lineal.
y así obtener el valor aproximado de la temperatura y la entalpía del estado 2, que serían estos valores. A través de la interpolación vamos a calcular el valor aproximado de la temperatura y la entalpía. Entonces, para hacer la interpolación, antes tenemos que hallar un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cómo hallamos esto? Primeramente, vamos a usar la función coincidir. La función coincidir, que consiste en buscar un valor, en este caso es el valor de la presión que encontré aquí, que es 58,98, dentro de una matriz. Esa matriz, ¿cuál va a ser? Como es presión, vamos a seleccionar todos los datos de la columna de presión. Seleccionamos todos estos datos de la columna amarilla, que es la de presión relativa. Entonces, y el tipo de coincidencia 1, eso me va a arrojar el valor 67. Entonces, teniendo en cuenta esto como punto de referencia, la presión del estado 2. Me dio que en el punto 67 voy a encontrar ese valor. Aquí tenemos 67. Vean. Recuerden que los que vamos a usar son estos. Este y este. Estos serían los valores mínimos. Y los valores máximos serían estos. ¿Por qué? Porque no está dentro de la tabla. No está el valor exacto. Por eso es que tenemos que interpolar. Entonces, ya obteniendo los valores mínimos y máximos, la temperatura y la entalpía para el estado 2, la vamos a hallar a través de la interpolación lineal. Entonces, los valores mínimos y máximos los hallamos con la fórmula índice, que es f de x. Seleccionamos la matriz, todos los valores de la tabla y este valorcito que hallamos de la fila, que fue el 67, como les mostré al rato. 67, que es la fila donde está el valor que voy a encontrar. Ok. Y la columna obviamente va a la columna donde voy a, que sería 2, porque es entalpía. Lo único que va a cambiar aquí es este valor, 1. Es la misma fórmula de índice para todos, para los máximos y los mínimos. Aquí lo que cambia es que le coloco un más, porque como les mostré al rato, voy a buscar los máximos y los mínimos. El máximo porque es un valor por encima de este. Luego aplico la fórmula de interpolación, donde ponemos el valor mínimo más el valor máximo menos el mínimo multiplicado por la presión del estado 2, que sería esta, menos el valor de la presión relativa, y lo dividimos con el valor máximo menos el valor mínimo de las presiones. El máximo menos el mínimo de las presiones. Y así completo mis valores para el estado 2, la temperatura y la entalpía. Bueno, seguidamente paso al estado 3 con la que ya lo encuentro en la tabla. Este valor me lo da el problema y a partir de este valor ya puedo encontrar su entalpía y su presión con la función buscar, que ya la expliqué anteriormente, la función buscar B. Bueno, a partir de esto hallamos la presión del estado 4 dividiendo la presión relativa del estado 3 entre 12, que es la relación de presión. Bueno, entonces
aplicamos la misma fórmula de interpolación para el estado 4, donde encontramos valores máximos y mínimos. Con la fórmula coincidir encontramos el valor de 64, que es la fila donde va a estar el valor aproximado para hallar los valores mínimos y máximos. Con la función índice encontramos los mínimos y con la misma función índice encontramos los máximos. Entonces, seguidamente, luego de hallar la interpolación de estos dos valores con la misma fórmula que expliqué anteriormente, donde ponemos el valor mínimo más el valor máximo menos el mínimo multiplicado por la presión del estado 4, ya en este sería la presión del estado 4, menos el valor mínimo de la presión relativa, menos el mínimo de la presión relativa, menos el valor mínimo máximo. Esto dividido entre el valor máximo menos el mínimo. Luego procedemos a hacer esta tablita. Esta tabla, que ya son funciones muy básicas de resta, porque ya esta tabla la vamos a sacar a partir de la tabla de descripción de los estados. De esta tabla de los estados 1, 2, 3 y 4 vamos a sacar estos valores. W del comprensor, que sería la fórmula H2 menos H1. La W de la turbina, que sería H3 menos H4, ya con las entalpías. Entalpía del estado 3 menos entalpía del estado 4, para hallar la de la turbina. W neto, que sería la W de salida menos la W de entrada. La RBW, que sería comprensor, W del comprensor entre la W de la turbina. La Q de entrada, que sería entalpía en el estado 3 menos la entalpía del estado 2. Salida, que sería entalpía del estado 4 menos la entalpía del estado 1. La eficiencia, que sería W neto, W neto entre la Q multiplicado por 100 me da 47.47%. Entonces, ya luego de calcular estos valores, a partir de esta tablita, voy a calcular una siguiente tabla. Vamos a alejarlo un poquito más para poder mostrarles las dos tablas. Esta tabla, que la sacamos a partir de estos valores ya encontrados, donde W de entrada, o sea, esta W del comprensor, es la W de entrada entre la W del comprensor, es la eficiencia del comprensor, que me la da el problema me la da, sería este. Luego, para la W de la turbina, sería la W de salida por la eficiencia de la turbina. Aquí está, 90%. Sería este por este. W neto, que sería la W de salida de la turbina menos la W de entrada del comprensor. La RBW, que sería W de entrada del comprensor entre la W de la turbina. La Q de entrada, que sería la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2A. La Q de salida, que sería entalpía del estado 4 menos la entalpía del estado 1. Y esta finalmente, que es la eficiencia, el porcentaje, me daría W neto entre Q de entrada. Bueno, luego
Seguidamente de esto, vamos a hallar las entalpías de los estados 2A y 4A. ¿Cómo las hallamos? La W de entrada más la entalpía del estado 1 para el estado 2A, y para el estado 4A sería la W de salida menos la entalpía del estado 3. Luego de hacer esta entalpía, vamos a proceder a hacer la interpolación lineal del estado 2A y del 4A. ¿Cómo? Usando las mismas formulitas de coincidir y de índice. Esas dos formulitas son esenciales para resolver estos problemas. Calculamos el valor de las filas donde voy a encontrar el valor aproximado para esta entalpía de 949,35 que me arroja con la fórmula coincidir, que es 70 el valor. Ya saben, buscamos el valor buscado, que es este 949,35, o sea, este de la entalpía del estado 2A. La matriz, que sería, seleccionamos la columna de la que estamos buscando, que es H, el azul. Seleccionamos toda la columna azul y el tipo de coincidencia 1, eso me va a arrojar 70. Entonces, este 70 sería ya nuestro punto de partida. Desde aquí arrancamos y esto nos sirve para hacer la fórmula índice. Con la fórmula índice tenemos que una matriz, seleccionamos todos los valores de la tabla y el número de filas es valor 70, porque ese es nuestro punto de partida. 70, y el número de columnas porque es la presión la que vamos allá la presión y la temperatura. Ya, lo único que va a variar aquí es el número de columnas. El resto es la misma fórmula, copiar y pegar. Copiar y pegar aquí, copiar y pegar aquí, copiar y pegar aquí. Igual para los valores máximos. Valor mínimo y valor máximo. Mínimo usamos la fórmula índice y para el máximo también usamos la fórmula índice. Lo único que cambiaría sería que le vamos a agregar un más 1 a cada una de las fórmulas. Le vamos a agregar un más 1 para que me busque el valor máximo. Recuerden, el mínimo es sin el más 1, el máximo es la misma fórmula, pero le agregamos un más 1. Y va variando aquí las columnas. Este 1 es la columna. Como está en la columna de temperatura, es la columna 1, la de entalpía es la columna 2 y esta es la columna 3. La presión en la columna 3. Y procedo a hallar la fórmula de interpolación. Interpolamos con esta fórmula usando los valores mínimos y máximos y su respectiva presión. Y así hallamos la temperatura y la presión para el estado 2A y 4A. Y eso es todo por el momento. Así se resuelve un pequeño problema de ciclo automatizado, y depende del problema nos ponen una temperatura de 300 y de 1300 la temperatura de 3 y aquí 8. Todos los valores enseguida inmediatamente me van a cambiar. Para eso es la función buscar B, para eso es la función coincidir, y aquí me arroja un valor de 40, de fila 40, los índices, función índice, ya
me cambian todos los valores, los mínimos y los máximos. ¿Se dan cuenta? El estado 3 me cambia todo. Ya la idea es automatizar nuestra hoja de cálculo para que estos problemas se hagan menos extensos. Y así usar esta gran herramienta como los Excel. Todos los valores me cambiaron. Al yo cambiar solo estos tres valores, temperatura 1, temperatura 3, la relación de presión, y ya esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido. Muchísimas gracias.